en esta mesa de ajedrez y arte. Apasionante, la verdad que me encantó, agradezco esta invitación para moderar esta mesa y bueno, conocer a Manuel Azuaga, a David Sierra y a Abigail Albornoz, que nos van a estar acompañando y vamos a estar intercambiando sobre el ajedrez y el arte. Yo me presento, soy Leticia Erlich, soy bailarina, coreógrafa, docente de danza, pero tengo un pasado por la ingeniería, entonces mi lado, ese cruce con las matemáticas y la danza. Y bueno, me gusta mucho el ajedrez. Y agradezco la invitación a este congreso y bueno, poder presentar acá a nuestros invitados. Bueno, sin duda, si quieren hacer preguntas y hacer reflexiones por el chat, para ir intercambiando. Tenemos a Manuel Azuaga, que me van a ayudar a presentarse también, jugador Claro. aficionado de ajedrez, ¿no, Manuel? Sí. Pero también periodista, comunicador, escritor, ¿puede ser también? Sí, en ello estamos. Sí. Sí. Desde distintas disciplinas. Abigail, artista plástica, artista visual, también, que ha llegado al ajedrez, inspirada por el ajedrez, ¿no? Se ha disparado Sí. a la creación. Sí, soy nuevita, pero fascinada, totalmente fascinada por el ajedrez. Y tenemos a David Sierra, organizador y presidente de Expo Chess, ¿no, David? Así es, de la Asociación Cultural, eso es, Expo Chess. También, haciendo muchos cruces desde el arte y el ajedrez, ¿no? Eso es. Un poco sacar todo lo que tiene el ajedrez, pues vincularlo un poco con la cultura, en este caso con el arte, eso es. Bien. A mí, para empezar, se me ocurren varias preguntas que hemos estado intercambiando. Y bueno, ¿por qué esa fascinación del artista con el ajedrez? ¿Qué aporta el ajedrez al arte o qué aporta el arte al ajedrez? Un poco hacerles una pregunta como artistas, como jugadores, como comunicadores. ¿Por dónde ven esa relación, ese juego que hay entre el arte y el ajedrez? No sé quién quiere compartir, empezar. Mira, si quieres, tomo la palabra para romper el hielo de estos primeros minutos, que siempre es bueno, y porque la pregunta es filosófica casi, ¿eh? O sea, ¿por qué o cómo se relaciona el juego del ajedrez con el arte o viceversa? Le podríamos dar la vuelta, ¿verdad? Y hay ejemplos de todo tipo a lo largo de la historia, hay tantísimos artistas que han acabado en el ajedrez y al contrario, ¿no? Desde músicos, pintores, escritores, cineastas. Y por resumirlo, yo creo que podríamos decir que al final a toda esta pasión por el arte creativo les une en todas estas disciplinas, también en el ajedrez, la búsqueda de la verdad, ¿no? Es decir, cuando estamos jugando una partida, estamos decidiendo una jugada, al final estamos intentando, pues eso, ¿no? Buscar qué verdad hay escondida, ¿no? A lo mejor es casi que lo mismo que le pasaba a Duchamp cuando pintaba en un lienzo, ¿no? Y luego pues dejó todo por dedicarse al ajedrez, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la senda de la respuesta a lo que preguntas, o así al menos yo lo veo. La búsqueda de la verdad, ya lo anoté. Sí, y ese espacio, ese encuentro en el arte y en el ajedrez que se genera, la creatividad, sin duda, pero la incertidumbre del arte, pero también las certezas del ajedrez o la incertidumbre del ajedrez. Esa es mi pregunta. No soy una jugadora, soy aficionada, ¿no? Pero me resulta intrigante. Abigail, vos que estás creando a partir, te inspira. ¿Qué es lo que te inspira del ajedrez visualmente? Yo creo que el componente intelectual es el gran punto de conexión con los artistas, porque nos sentimos, bueno, me incluyo, atraídos, ¿no? Que es un gran desafío para nuestra mente. El ajedrez es una guerra, literal, y si lo traemos a nuestra vida, nosotros cuántas veces no estamos en guerra con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestros miedos, inseguridades, y es eso, dicen que el ajedrez es el arte del análisis, y para mí me inspira eso, sus simbolismos, sus metáforas, y ese recurso y traerlo a la vida de uno, ¿no?
Sí, ese espacio, ¿no? Ese espacio limitado, que para mí es un espacio escénico, puede llegar a serlo, ¿no? Ese tablero en donde se juega, pero también a nivel creativo, me suena a la página en blanco, a ese escenario. Bueno, infinitas no, vamos a hacer más matemáticas, pero muchísimos cruces, desde la literatura, el cine, las artes visuales, la danza, la música, la murga. Acá en Uruguay, para los que sean en Uruguay, muchas murgas que se han vestido de piezas de ajedrez, poemas, canciones. Entonces, ¿qué es lo que me pregunto? ¿Qué fascinación? ¿No se da con otros deportes, con otros juegos? ¿Qué es lo que, cuál es ese misterio, cuál es esa intriga? ¿Por qué seguimos creando a partir de eso? Eso es lo que, ¿no? ¿Qué aportes hace el ajedrez a una creación artística? Yo, por ejemplo, siempre que me hacen ese estilo de preguntas, ¿no? Un poco la unión que hay en el arte y el ajedrez, siempre recuerdo una conferencia que hizo Leoncho García, que se llamaba Ajedrez y Música, la conexión fantástica, y recuerdo cómo enseñaba con un conjunto de movimientos que al final se puede considerar arte dentro del ajedrez, ¿no? El simple hecho de un magnífico movimiento. Y me acuerdo cómo con un movimiento X, él decía que, pues yo, por ejemplo, con este movimiento siento que es la partitura X de Beethoven. La reproducía a la vez de la partida y realmente se sentía un poco ese sentimiento, esa poesía que tiene la música como arte unida al ajedrez. Entonces, al final, eso es un poco, ¿no?, lo que se ve, que el ajedrez en sí es una unión de muchos artes en conjunto. Entonces, yo diría que la unión, o sea, al final es eso, ¿no? El completo, el conjunto que tiene el ajedrez en sí, digamos que lo puedes unir a todo tipo de artes, desde el dibujo a la música, a incluso cualquier vídeo, como suele hacer Juga cuando hace un videoclip de música en el que une la música con el vídeo y con el arte dentro del ajedrez, ¿no? Un poco es que abarca todo, un poco. Sí, a mí me gustaría, David, sobre lo que estás diciendo, de esta vinculación creativa, artística, ¿no?, entre el ajedrez y la música. Ponías el ejemplo de Leoncho. Es verdad que el ajedrez, sí, no hay que pensarlo mucho para darse cuenta que es una fuente de inspiración, ¿no? En la propia pregunta que está haciendo Leticia, va en ello, ¿no? Y si os fijáis, hay algo que pasamos desapercibido a veces, pero que es casi que la prueba del algodón, ¿no? En los torneos, en las competiciones de élite, desde las más antiguas, siempre se ha condecorado con un premio a la belleza, ¿no? A la mejor jugada, ¿no? Eso es algo de verdad que luego en un ámbito educativo, que luego seguramente a lo mejor podremos transitar por ahí, ¿no? Pero a los chicos y chicas eso les llama mucho la atención, porque ¿cómo se le va a dar un premio a la belleza? ¿La belleza de qué, no? Y claro, el que ha jugado al ajedrez sabe que hay jugadas, hay partidas completas que son obras de arte, ¿no? Que son si pudiéramos hacer una subasta, igual que hacemos con los cuadros, ¿no? Deberíamos, pues eso, a Van Gogh, a Picasso, pero podríamos hacer una subasta de las mejores partidas de la historia, ¿no? Y pujaríamos por alguna, ¿no? Yo tengo en la cabeza ahora una que hace poco escribí en el periódico, que era de un tártaro que se llamaba Rashid Nesmedinov, ¿no? Que era un tipo súper creativo, ¿no? Y hay una partida que jugó con Polugaisky en el 58, con una jugada torre por F4, que me parece que es una joya, ¿eh? Aquel que nos esté escuchando y no la conozca, luego si acaso la pongo por el chat. Eso es una belleza, de una belleza tremenda, ¿no? Para entenderla es cierto que tengo que saber algo de ajedrez, pero así como entro en el Museo del Louvre y si veo algo, ya me sorprende, pero también tengo que entender algo también de lo que veo, ¿no? De esa pintura o de esa técnica, ¿no? Y a mí me parece que, y termino con esto, que los chicos y chicas en las escuelas también son unos Polugaevsky, también son unos Nesmedinov, también son unos Mikhail Tal, también son capaces de crear y crear belleza a partir del ajedrez, ¿no? Y por ahí que les une ese fenómeno de esa fuente de inspiración como juego creativo, ¿no? Y esa belleza que emociona, ¿no? Que llega, que te toca, Total. que te motiva, Eso es. ¿no? Exacto. Que te apasiona.
que mueve. Eso, y de ahí, bueno, llevarlo al ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué se instala y de qué manera? ¿No? Cómo el arte y el ajedrez son herramientas didácticas y sirven, desde que tienen, eso tienen en común, ¿no? Que se utilizan para a veces enseñar otros contenidos, desde lo educativo, desde lo social, desde lo comunitario, pero sí, lo que te atrapa, a mí me gusta eso, de que te atrapa, te envuelve, ¿no? Una vez que te metes, que hay que entenderlo también, ¿no? Así como el arte, así ves un espectáculo, vas a un museo, hay distintos niveles de captación para ese público. Eso es cómo hacemos para llegar. Eso me gustaría saber, cómo llegamos. Así como el desafío para una obra de teatro, para un texto, cómo llegamos al público, qué estrategias podemos tener, ¿no? Porque yo, aficionada, puedo ver una partida, puedo entender más o menos cómo hacemos para llegarle a más niñas, a más niños, ¿no? Ahí como yendo un poquito más. En la experiencia de ustedes, cómo llegan a aquel que no es un jugador, que no ha tenido tantas experiencias, pero quiero que pueda participar, que pueda ver esa belleza. Ese es un desafío, ¿no? Absoluto. Sí. Y desde No sé si alguien... Buenas noches. No sé si David, no sé si David iba a contestar eso o... Buenas tardes. Bueno, al final, por ejemplo, nosotros de Tespoches, cuando hemos realizado, bueno, recuerdo cuando comenzamos realizando los concursos, por ejemplo, que primero fue uno de dibujo y otro era de pintura, al principio realmente yo personalmente no sabía hasta qué punto eso iba a atraer o no gente de fuera. Y entonces, vistos después del primero y el segundo y luego hablando, pues recuerdo, a mí me impactó mucho que la primera vez que fui a Budapest y estuve con Judith Polgar cuando iba a su festival en un país donde el ajedrez es una religión y yo me esperaba que la gente estuviese jugando y demás, pero de una manera mera deportiva, como si me iba aquí a un torneo. Y vi lo contrario. Bueno, vi que jugaban, lo que pasa es que vi que lo veían desde otra perspectiva. Me acuerdo cómo había niños dibujando dibujos de la partida que estaba jugando otro al lado suyo. Veía cómo había campeonatos en los que jugaban con piezas de diferentes colores. Vinculaban un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Un poco el arte en general con el juego. Entonces ella me decía que su opinión era pues intentar sacar un poco el lado cerrado del ajedrez, de blanco-negro, siempre jugamos las partidas de tal manera, con tales aperturas, a un poco abrirlo. Y yo lo llamaba un poco como un puente cultural del ajedrez, todo lo que tiene culturalmente el ajedrez hacia la gente que igual no le gusta el juego como ajedrez, pero realmente porque no lo conoce. Y con este tipo de actividades, pues igual que lo conozca y, no sé, que se enamore un poco del juego, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando alguien juega al ajedrez, cuanto más juega y más sabe jugar, más se enamora porque más conoce el juego. Mi pregunta también, con respecto a la incertidumbre del ajedrez, que para el arte no es necesario. En el ajedrez, que uno puede pensar desde afuera, ¿sí? ¿Hay certezas o hay incertidumbres? Hay también esa ya está todo, ¿no? Matemáticamente escrito, ¿no? Esa es a ver, esa magia de que no sabemos qué va a pasar, aunque sí podemos prever. ¿Ahí hay un cruce o no? No sé, pregunto más para los jugadores, ¿no? O también para artistas, ¿no? Esa incertidumbre está presente en el lienzo, o de ahí pienso en vos cuando vas a pintar. ¿Hay una incertidumbre cuando está el lienzo sin nada? O no, quizás no. Depende Por de ahí la incertidumbre es cuando uno no está seguro, no está realmente seguro de lo que va a hacer. Y aprovecho ya que estaba diciendo recién del concurso David, que yo llego al ajedrez gracias a ese concurso, Despoches este año. Que bueno, me llega la invitación por parte de Defensa de la Paz, que es una asociación que da a conocer mucho acá el ajedrez en mi departamento, en la provincia, y me hace llegar esta invitación del concurso de dibujo y ahí fue que empecé a dibujar y a relacionar mis obras con el ajedrez.
Manuel, te veo con... Sí, porque en realidad estaba pensando en que me encantaría que esos cuadritos tan artísticos que tiene atrás la compañera lo pudiéramos ver de alguna manera. Porque estoy intentando fijarme detrás del fondo de Abigail para ver si los demás también pudiéramos ver las preciosidades que ella pinta, ¿no? Porque nos pasaron antes del conversatorio, ¿no? Lo que hace me parece maravilloso, ¿no? Y no Puedo sabía ver, Abigail, para mostrarnos un poco tus cuadros que están bueno, atrás. tengo infinidad de cuadros, me levanto. Ah, Disculpen la improlijidad. no, pero bueno, la posibilidad de entrar en nuestras casas, ¿no? De esta virtualidad que hace que podamos a distancia, cada uno en su ciudad, en distintos hemisferios, podamos estar en Argentina viendo los cuadros de Abigail Apornos. Muchas gracias, ahí estamos, nos está compartiendo. Artista. Qué bien. Pues sobre lo que preguntas, Leticia, sobre la incertidumbre o certidumbre, ¿no? Que también es otra gran pregunta, creo que irresoluble, ¿no? O sea, no sé, no sabría qué decirte. Cuando uno juega, realmente está en el alambre, ¿no? O sea, no sabes muy bien por dónde. Porque esto es como el dilema del prisionero, ¿no? La toma de decisiones no depende solo de ti, ¿no? Hay delante otras blancas o negras que también juegan y eso es la riqueza, ¿no? Y esa incertidumbre no solo está de tu lado, que también dudas, sino que también interviene una segunda persona ahí. Y eso le da, yo creo que la belleza también de saber que te estás moviendo en esa cuerdita sin red, donde tienes que ir analizando, tienes que ir, bueno, encontrando esa verdad a la que me refería al principio, ¿no? Que al final uno se la lleva, ¿no? La verdad está en la posición y no sabemos quién caerá o no en la trampa o quién se la llevará de su lado, ¿no? Y sí me parece muy, que viene muy al caso, una reflexión que hacemos mucho, por ejemplo, en clase. Bueno, no lo dijimos al principio, pero yo también hablo en nombre y representación de un programa de ajedrez que se llama Aula de Jaque en Andalucía y que, bueno, que llevamos 4 años, tenemos casi 400 centros, 5.000 docentes, 80.000 alumnos, es un caso de éxito. Aquí veo compañeros y compañeras que están de asistentes en el conversatorio y les doy las gracias por asistir. Y la verdad es que sí que trabajamos muchísimo la creatividad artística. Es decir, que sí que acercamos, al principio preguntaba Leticia cómo hacemos para llegar también de otros lugares, de otros modos que no sean la partida analítica, teórica, técnica, ¿no? Y al final la creatividad me parece que hay que trabajarla. Nosotros la trabajamos, sabemos que es una de las claves de que los chicos se entusiasmen y que al final se agarren al juego. Y me parece muy conveniente, y lo digo muy prontito, subrayar que al final la creatividad no es algo no es un interruptor al que le podamos dar, ni desde el lado del docente ni desde el lado de los chicos, ¿no? Es decir, no es mañana voy a ser creativo, no es una lluvia que, bueno, me cae y ya soy creativo. Lo primero que me pasó por la cabeza lo digo y qué creativo soy. La primera jugada que se me pasa la hago y qué creativo soy. Eso me parece un error. Me parece que muchas veces pecamos de pensar, como decía Kahneman, sistema 1, sistema 2. Sistema 1 es lo primero que se te pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a guardarlo en un bolsillo mental y al final la creatividad, y con esto sí que lo subrayo y acabo, creo que es un hábito. Y la creatividad, eso a veces choca porque parece que como que la creatividad es un hábito. Yo creo que al final, para que surja la creatividad, se necesita un patrón de pensamiento, un hábito, un esfuerzo. Y a partir de ahí podrá surgir y brotar la creatividad. Sí, estoy pensando también como aporte educativo, ¿no? El entrenamiento no es solo intuición, y en arte pasa lo mismo, ¿no? No es solo, no alcanza solo. Necesitamos el trabajo, ¿no? El estudio. Y importante Claro, es no es solo talento. no alcanza, ¿no? Abigail, ahí No. Totalmente. Es como, siempre digo el ejemplo es como si Messi se hubiera quedado y no hubiera seguido trabajando, no hubiera viajado y hubiera ido con los médicos y hubiera progresado. Es como una perla, si no la trabajás para que brille, va a quedar ahí.
no es solo talento, es todo perseverancia y formación constante. Sí, sí, totalmente. No es solo intuición, es lo que decías, Manuel, ¿no? No es solo... en cualquier disciplina artística pasa lo mismo, no es solo... Y hoy en día que están acostumbrados, ¿no? a consumir mucho audiovisual rápido y hay mucha pasividad, es activo el ajedrez, ¿no? Te hace y el arte también, el hacer, me parece que ahí es donde hay un cruce, de estar despierto, ¿no? No es que me dan todo, yo estoy activo, yo estoy activa, jugando, haciendo. Me parece que ese es el gran desafío nuestro, ¿no? Como disparador. Un poco algo que ahora leyendo en estas semanas, algo de, ¿no? No lo dije yo, pero escuché la frase, todo ajedrecista es un artista, pero no todo artista es un ajedrecista. Sí, eso la dijo Duchamp, eso la dijo Duchamp, sí, ¿no? Sí, Marcel Duchamp. Sí. A ver, ¿es discutible o no discutible? Ahí ya Estoy absolutamente de acuerdo. La verdad es que le quedó muy bonita la frase a Duchamp. Le quedó muy, muy bonita. Y es verdad, ¿no? Es decir, si, al final le podemos dar la vuelta, como decía al principio, ¿no? O sea, ¿dónde está el artista? ¿Dónde está el ajedrecista? Al final estamos casi que categorizando, intentando siempre diseccionar donde a lo mejor está... es mucho más sensato verlo como un todo, ¿no? Es decir, Duchamp, si sabéis la historia, antes la comentaba, dejó por completo de pintar. Dejó, o sea, no tomó... Contanos, Manuel, capaz que está bueno saber Sí, un poco. bueno, Duchamp dejó la pintura, ¿no? Dejó en su estudio de pintura, si uno busca por Google, y hay fotos y todo, ¿eh? Y se ven los tableros de ajedrez. El tipo estaba obsesionado con el ajedrez y con la pintura, ¿no? Con la vanguardia. Hay un comisario de una exposición la exposición se llama, si mal no recuerdo, Marcel Duchamp, Final de Partida, y Manuel Segade, el comisario de esta exposición, que ha estado itinerando por varios museos en España, buenísima, pero muy buena, hacía un recorrido por los cuadros de la pintura que habían tomado el ajedrez como representación artística, ¿no? Y con Duchamp, que era uno de los elementos fundamentales que atravesaba la exposición, ¿no? Pues también lo contaba, ¿no? El comisario Manuel Segade decía, bueno, Duchamp nos parece que es como el cyborg, ¿no? No lo decía así, lo digo yo a mi manera, pero es como el referente artístico ajedrecístico porque, como digo, se dedicó profesionalmente al ajedrez y de hecho jugó con Francia. Cuando ya se nacionalizó, fue de Nueva York, pasó a Francia y jugó Olimpiadas representando a Francia, coincidiendo con Alekhine, que de hecho lo sustituyó al campeón del mundo en un campeonato, no recuerdo ahora cuál, cuando Alekhine tenía fiebre, ¿no? Y él jugó en el tablero. Es decir, estamos hablando de un jugador ya de élite que llega a obsesionarse con el ajedrez hasta tal punto que se cartea, ¿no? con unas mecenas que había. Y les decía a unas hermanas que eran unas ricachonas, que eran las que le ponían el dinero para sus exposiciones, y le decía, no puedo pintar, solo quiero encontrar la mejor de la jugada. No dormía 2 horas, ¿no? Y estaba obsesionado con el ajedrez, ¿no? La verdad que la historia de Duchamp es preciosa. Y bueno, la verdad que es el gran ejemplo de hasta dónde empieza o termina el ajedrecista o el artista, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A mí lo que me interesa, bueno, acá en Uruguay, el programa de Ajedrez para la Convivencia ha hecho muchas experiencias en torno al ajedrez, desde lo corporal, desde los ajedrezes vivientes, desde cómo, bueno, trabajar el vestuario, jugar con cuerpos, el movimiento. David, desde la Expo Chess, no sé qué experiencias así puedas compartir, que sean así, que quieras compartir y que te parezcan relevantes, así que hayas visto, que motivan, ¿no? O sea, así como también la industria del entretenimiento hace que muchos niños quieran jugar al ajedrez. Cito a Harry Potter por mis hijos, por ejemplo, ¿no? Como Harry Potter ha despertado, ahora tenemos una serie en Netflix, sí. También, ¿no? Que ha disparado en el mundo entero la compra de tableros de ajedrez. ¿Cómo todo lo que gira alrededor puede colaborar o no? ¿Qué les parece? Sí, es lo que dices tú, eso es. En el ejemplo que has dado de la serie nueva esta que ha salido en Netflix, pues es lo mismo, ¿no? Es que un poco
cómo pues, mostrar el ajedrez más aparte de lo que es el juego, sino en todo en su general, y eso al final hace que, pues, que la gente, solamente por el hecho de sembrar la semilla de la curiosidad, ya estás haciendo que alguien pueda llegar a jugar y que acabe siendo un ajedrecista, ¿no? O que trabaja alrededor del ajedrez. Un poco, como me preguntabas un poco sobre Sport Chess, yo recuerdo mucho aquí en el norte de España cuando hicimos un torneo online que durante se jugaba, o sea, era un equipo de 8 jugadores, 4 estaban jugando, 4 estaban siendo entrevistados con el otro equipo. Y me acuerdo que esos 4 que estaban siendo entrevistados estaban jugando, pero eran, digamos, jugadores amateur, como quien dice, o sea, no habían sido entrenados ni nada. Y era un poco como, ¿cómo les atraes el ajedrez? Y recuerdo que empezaron un poco mosqueados, como semi-obligados, ¿no? a participar. Y terminaron después de haber hecho las entrevistas con tanta curiosidad por volver a hacer algo similar, que solo querían jugar al ajedrez para volver a vivir esa experiencia, ¿no? Y eso va unido un poco pues como lo de la serie o como lo que hablábamos de que alguien haga una canción, se hace famosa y en esa canción se menciona el ajedrez. Siembras un poco la semilla de la curiosidad y ya juegas. Y en ese jugar, ahí es cuando, como digo yo, cuanto más juegas, más te gusta y más acabas jugando. Es un poco adictivo, como decía Manuel, como te llegues un medio a obsesionar, juegas más. Eso siempre lo digo yo. Entonces, un poco, pues, así, ¿no? No sé si decir crear actividad o contenido que tenga como base el ajedrez o la relación del ajedrez y pues te suscite a jugar, no sé. Bien, otra cosa Claro, lo lindo, sí, Abigail. que es como que se va pasando como en cadena, ¿no? Yo llego acá por el tema del concurso y bueno, acá en mi casa, bueno, yo tengo mi hijito y hoy me decía justamente, mamá, cómprame un tablero, vas a enseñar, no, le digo, yo no sé, vamos a buscar un profe. No, dice, veamos videos en internet, porque los niños ahora son súper adelantados. Y después yo lo veía este tema en la escuela de arte. En la escuela de arte tenemos música y bueno, especialidad en pintura y especialidad en cerámica. Y en los recreos era impresionante ver a los chicos, primero que había empezado un grupito jugando al ajedrez, después al tiempo eran como varios grupitos en los recreos, en las horas libres jugando al ajedrez, y cómo se va pasando, ¿no? Ese interés, esa curiosidad va contagiando al otro. Una pregunta que ahora también, yendo a lo educativo y a los aportes del arte y el ajedrez, algo que yo trabajo mucho como docente de danza es la exposición del cuerpo frente a los otros. Trabajo también con títeres, ¿no? Trabajo con titiriteros, y el titiritero es interesante porque no se expone directamente, ¿no? Los títeres, yo digo, pero mi cuerpo no se expone. ¿Qué pasa en el ajedrez? Hay una exposición indirecta porque yo muevo, pero también en un torneo yo me expongo. Ahí está ese miedo, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo superan eso? No, me parece interesante el tema fracaso, éxito, exposición, que está presente en el arte y en el ajedrez. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo ahí, Leticia, tengo claro que en el tema corporal, el que trabaja con ajedrez en el aula tiene una ventaja que no tienen otros docentes y es doble. Una es que es un juego y como tal ya es una ventaja sin duda porque establece vínculo con el alumnado, pero sobre todo, refiriéndome al tema corporal, los chicos se sientan enfrente uno del otro y hay un cruce de miradas. Si nos fijamos en las 6, 7, 8, 9 horas que puedan pasar en una escuela, dependiendo de qué tipo de horarios partidos tengan y sistemas educativos, cuántas veces se miran y cruzan las miradas dos alumnos de una misma clase o de un mismo grupo de convivencia, como ahora lo llamaríamos. Muy pocas veces. Y ya el ajedrez te permite ese diálogo que no solo está en la partida, sino también en levantar la cabeza y verte, Leticia, que estás jugando conmigo y tú a mí. Establecemos un diálogo seguro, porque estamos, digo, seguros en cuanto a que casi que con total probabilidad, porque ya estamos cruzando la mirada, ¿no? Y a mí me parece que esa posición ya nos permite trabajar desde otros lugares que a veces en la escuela no podemos, ¿no? ¿Y la exposición frente a los que miran esa partida está presente o no? Me pregunto.
a nivel educativo, o no, o hay algo íntimo entre los dos jugadores. Yo creo que sí, porque en toda partida el espectador es como que se mete en la cabeza de los ajedrecistas viendo las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Yo creo que sí que se mete un poco en eso. De hecho, los ajedrecistas yo creo que también lo sienten, ¿no? Por eso muchas veces se llama que la partida ha sido arte, ¿no? Pues porque hay espectadores viéndola, no solo por el mero deportivo, sino un poco, pues, ¿qué hará? Y cuando hace algo, te ha sorprendido, qué bonito. Yo creo que sí que se meten los espectadores también, a la vez que, como decía Manuel, es muy diferente, o sea, cualquiera que haya jugado al ajedrez con alguien delante es muy diferente a hacerlo online. Online, pues bueno, estoy jugando, pero no sé si llamarlo presión o nervios o tensión que tienes con el delante es única en física, es única. Y a los niños que juegan, como él decía, como Manuel decía, en un aula, pues eso ya como tienen, no sé si entrenado o superado o más vivido, ¿no? Y yo creo que eso a la vez para la vida es muy útil. Y más a día de hoy que la juventud está muy hecha a tener una vida por red social y evita un poco el encarar a una persona desde el buen dicho y el ajedrez pues un poco te ayuda a eso, ¿no? Te entrena un poco mentalmente a ello. Bien, otra cosa que sucede en el arte y en el ajedrez es el error. ¿Qué pasa con el error? Porque en arte el error puede ser un disparador. ¿Qué pasa con ese error en una partida? ¿Qué pasa con ese error en arte? Se nos fue, Abigail estaba con problemas de conexión, ¿no? Me parece. Pero bueno, el error yo tengo en arte, no puedo, ese error me puede permitir crear, es necesario. ¿Es necesario en el ajedrez como en el arte? No lo sé. Les pregunto, a ver, ajedrecistas, los participantes, ¿qué pasa con ese error? Yo estaba esperando a que contestara David para no monopolizar la respuesta yo siempre como primer turno, pero a mí me parece evidentísimo, ¿no? Evidentísimo que el error es parte de... Estás hablando del error, ¿no? El error, bueno, es que me parece parte del método de aprendizaje, ¿no? Es decir, al final, esto que siempre decimos, los que nos dedicamos a la enseñanza o a intentar ser pedagogos, de construir conocimiento a partir del error, ¿no? Me parece fundamental, pero sobre todo me parece fundamental preguntar cómo se sienten ante el error, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, que no solo es un elemento de análisis teórico, que está muy bien, de evaluación, para una mejora progresiva técnica del juego. Es decir, no es dónde te has equivocado para que la próxima partida no te equivoques. Eso está muy bien. Pero más allá de eso, me parece que nos dice mucho más, nos da un feedback mucho más interesante si vamos preguntándole continuamente a los chicos y a nosotros mismos cuando seamos los que jugamos, cómo te estás sintiendo ante ese error. Porque llega un momento, por ejemplo, en mi caso, en el que, hombre, siempre duele, ¿no? Hay un dolor ahí, cuando el error lleva al dolor inevitable. Pero hay veces que ya ese dolor está como mucho más pausado, ¿no? Ya uno entiende que, bueno, que es parte del juego, nunca mejor dicho, ¿no? En cambio, en un aula es complicado gestionar. Es decir, cuando el error está tan penalizado en un sistema educativo, como el que ya sabemos, cuando realmente hay una especie de enfrentamiento, una suerte de confrontación entre las materias útiles por un lado y las creativas por otra, ¿no? Y los errores se penalizan en las útiles, por supuesto, y por tanto en las creativas pareciera que también tendríamos que penalizarlo, ¿no? Y me parece que por ahí tenemos que hacer todos grupos y pensar un poquito más, ¿no? Con una mirada más amplia y de hecho favorecer el error, no solo preguntarles cómo se sienten, sino favorecerlo, ¿no? Sí, yo creo que el error es, a ver, es enseñanza, ¿no? Es aprender. Yo siempre digo, el error es una manera de aprender y de mejorar, incluso de tener que exprimir más la mente y crear algo que igual no eras capaz siguiendo la base de lo que tú querías hacer, porque los errores normalmente vienen forzados por un movimiento muy bueno, por presión o por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es primordial en todos los sentidos, no sé si decir para mejorar o incluso para coger más interés, porque al final, pues
te interesas por saber por qué has hecho el error, te vas a analizar más profundamente probablemente la partida y eso al final va a hacer que, pues, que seas mejor, ¿no? Que mejores. O sea, si no hubiesen errores y todo fuese perfecto, nadie mejoraría ni nadie aprendería y probablemente sería muy monótono, muy robótico. Entonces... Hay una frase que dijo en un ciclo de ajedrez cultural que trajimos aquí a Málaga a Juan Manuel Bellón. Organizamos unos ciclos culturales de hace unos años y bueno, Juan Manuel Bellón, que es leyenda viva del ajedrez español, se ha enfrentado pues, a los más grandes de los que conocemos, ¿no? Como jugadores así también legendarios. Y él dijo algo muy gracioso sobre esto. Él decía, yo sé que a mí, ya tiene unos 60 y tantos, 70, no sé qué edad tendrá, pero por ahí. Y él decía, yo sé que a mí me quedan todavía partidas que perder, no sé cuántas, pero me quedan, por perder me quedan. Yo todavía no sé cuáles son. Entonces, cuando pierdo una, y lo vinculo con lo del error, ¿no? Cuando pierdo una, digo, bueno, ya me queda una menos, ¿no? Ya me queda una menos, una que me quito, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí se puede enfocar también educativamente, ¿no? Me gustó esa frase, ya me queda una menos. Sí, cuando pierdo, claro. Cuando no perdemos. Sí, muy interesante. Estamos hablando, Abigail, del error, ¿no? Como en arte equivocarse es necesario, ¿no? Como es parte de esa creación. Volviendo un poco también el comentario de los participantes. Yo veo varios niveles en el arte, ¿no? De práctica, de experimentación y también varios niveles de juego, pero ¿hay una búsqueda de virtuosismo? ¿Hay un objetivo que siempre es el mismo? Yo creo que no. ¿El objetivo es ganar siempre? Ahí me pregunto, en el arte, ¿el objetivo es hacer siempre, demostrar, ¿no? El tema, pienso en la danza, ¿no? Bueno, hay que hacer, demostrar las 7 piruetas, por ejemplo, en el ballet, o hay distintos niveles. ¿Qué pasa en el ajedrez? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Van cambiando? ¿Es siempre ganar? No, para mí es totalmente necesario perder. Es como en la vida. Nosotros aprendemos más cuando nos equivocamos de nuestros errores. No viene al tema, hay muchos que se equivocan y vuelven de nuevo a cometer los mismos errores porque no quieren, pero la idea es esa. En el ajedrez se da de una manera muy especial eso, el ganar y perder. Yo si pierdo, igual lo hablo un poquito desde afuera porque no soy jugadora, pero yo pienso que si yo pierdo, voy a ir a mi casa a pensar por qué perdí, qué puedo hacer la próxima vez para que me salga mejor o para ganarle al contrincante, ¿no? Es totalmente necesario. Y en el arte sí, siempre decimos nosotros, en la pintura todo se arregla, es totalmente necesario equivocarse para podernos darnos cuenta del error y corregirlo y poder progresar. El objetivo de alguien que comienza a jugar no es ganar, es mi pregunta. Pregunto, capaz que es muy ingenua. Yo, Leticia, te diría que sí. Es decir, yo te diría que la pulsión que nos mueve a todos cuando empezamos a jugar es ganar. Esa pulsión creo que recorre y transita por cualquier tipo de juego. En este juego tan mental, la derrota duele mucho, duele muchísimo. Mucho es a una categoría suprema, es decir, el que ha jugado, aunque sea a nivel de club, aunque sea a torneos locales, ¿vale? O aunque sea en un ámbito educativo, en un torneo escolar. La derrota en el ajedrez duele muchísimo, muchísimo, porque efectivamente no valen las excusas, o si las das, tú mismo sabes que son excusas. Y bueno, la verdad que es un tránsito ahí que hay que digerir, ¿no? Lo de la derrota. Y yo creo que sí, que la primera pulsión es ganar. Y por ahí que tendríamos que ver desde el lado de los educadores, desde el lado de los padres, madres, de los que acompañamos a los chicos, y me refiero siempre a ese aprendizaje, ¿eh? Hasta qué punto, como decía antes, podemos ir dirigiendo un poquito el que vayamos asumiendo que el error es parte del ajedrez, porque no existe la partida perfecta, ¿no? Porque incluso los campeones del mundo, para llegar a serlo, perdieron muchas partidas, y porque, como decía Bellón, todavía nos quedan muchas partidas por perder, ¿no? Pues bueno, vayamos quitándonoslas y vayamos haciendo aprendizaje de ellas, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Aquí queda muy bonito y muy poético decirlo, pero es muy difícil. Tocar la tecla y afinarla es muy complicado, ¿eh? David, que has visto en las exposiciones, en las Expo Chess, ¿qué pasa con ese? ¿A qué va la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?
¿Qué Yo, motiva? yo creo que, Eso. hombre, cuando juegan, ganar seguro. O sea, yo creo que el primer objetivo, y además es que es verdad, que perder en el ajedrez, no sé si decir que es más fuerte, pero es muy duro. Yo no he competido de una manera profesional como tal, yo he jugado como club y ya. Y a mí me dolía un montón, porque es que, como decía Manuel, no hay excusas. Es tú contra otra persona y, digamos, tu juego. No puedes decir, no sé quién me ha influenciado, no, eres tú. Entonces, desde el momento en el que tú te das cuenta de que vas a soltar una excusa y dices, no, es una excusa, no es una razón. Estoy poniendo una pega al por qué he perdido. Eso es muy fuerte de asimilarlo. Por eso también el ajedrez tiene una parte de muchísimo aprendizaje para la vida en sí, por eso, ¿no? Porque por un lado tienes la parte filosófica de aprender un poco, antes de actuar, pensar en lo que te va a consecuenciar ese acto, pero a su vez aprender a asimilar una derrota, ¿no? A decir, vale, he perdido, vale, analizo la partida y veo la razón y intento no repetirlo, ¿no? Tiene ese punto de filosófica para la vida muy, muy útil, ¿no? Y eso hace que sea tan fuerte, porque es útil para ti. Entonces es lo que hace realmente que te cueste asimilarlo, porque es la realidad de lo que has vivido y no te sales de ahí. Las emociones, ¿no? Eso es. Cuando ganar, perder, siempre la posibilidad de, hasta que no empezó, hasta que no terminó, siempre tengo, ¿no? Lo mismo que una obra, como espectador o como creador, puedo sentir distintas emociones que van desde el placer, el disfrute, la alegría, hasta la tristeza y el enojo y la ira, ¿no? Pienso que todos hemos pasado por ese abanico de sensaciones, no sé los participantes que piensan, capaz que por el chat podrían poner, ¿no? Que más ir hacia lo emotivo, en la partida de ajedrez o en la obra de arte, pensando en, ¿no? ¿Qué me emociona? Si yo pienso en una obra de arte, ¿cuál es la que más me llega? Siempre tenemos alguna obra de referencia, una película, una pintura, una canción, una sinfonía. ¿Qué me llega, me toca, me hace llorar, me hace reír? ¿Qué pasa con esa partida de ajedrez? Que puede suceder lo mismo, ¿no? No sé, compartan un poco Mira, ¿no? Porque yo, Leticia, a los chicos hace muchos años que les digo que cuando den su primer mate les va a pasar algo parecido a cuando den su primer beso. Entonces se ríen mucho, ¿no? Ellos se ríen. Tal. Dependiendo en qué edad lo sueltes, con 12, 13 años ya es como, se sonrojan y todo, ¿no? Pero pasa que se da que al final hay alguien que da su primer jaque mate en clase, ¿no? Y entonces aquello es una fiesta, ¿no? Porque efectivamente se van a acordar siempre de cuándo fue, con quién fue, cómo se sintieron. El profe entonces allí empieza, oye chicos, mira, le hace una foto con el móvil y todo, la cuelga luego en clase en un afiche, ahí queda con su nombre, ¿vale? Y al final eso que estamos hablando de arte y de un fenómeno más allá del juego, ¿no? Sino de creación, ese chico o chica lo vive como una experiencia vital y crece, se hace adulto y se acuerda de cuándo fue, con quién fue y en qué momento, ¿no? Y yo creo que por ahí también habría que abrir los ojos desde nuestro lado e intentar favorecerlo, ¿no? Que es como dices, que pues, pasamos por un montón de fases y esa es una, ¿eh? podría ser una novela, mi primer jaque mate, contar, Sí, ¿no? total. Qué lindo como ejercicio literario que cada ajedrecista o jugador cuente. Yo no lo recuerdo, por ejemplo, pero me parece que muchas anécdotas que he leído, ¿no? Cómo se da que empiezan a jugar con una persona y siempre perdemos, hasta que un día podemos ganarle a esa persona, ¿no? Nuestros hijos, Exacto. que ha pasado con nuestros padres. Me parece que eso se repite mucho. Yo con mi padre jugaba hasta que un día, bueno, se gana, ¿no? Y al revés, nuestros hijos juegan con nosotros y siempre les ganamos, hasta que un día nos van a ganar. Esa sensación de al fin lograr, o no, ese jaque mate, o con un amigo, o en un taller, ¿no? O en una clase. Es una experiencia artística, estética. Yo creo que sí, ¿no? Es una experiencia que mueve, vital, pero hay algo, la belleza, la sensación. A ver, ahí, Abigail. No, les cuento mi anécdota de mi primer jaque mate. Bueno, mi primer y único jaque mate. Estábamos en una juntada de amigos y, bueno, uno de los chicos sí juega desde el pequeño y yo tenía de mi lado al promotor de Defensa de la Paz, nada más y nada menos.
Así que en ese momento me estaban enseñando a jugar y yo jugaba contra este chico que sí sabía. Pero lo que yo hacía era mover las piezas porque tenía el promotor al lado que me decía, hace esto, hace lo otro. Entonces yo era lo único que hacía era moverlas. Pero le hice jaque mate al chico y no, ganó el chico del promotor, no yo. Pero fue una emoción para mí haberle hecho jaque mate al compañero. Es un mundo de Primer jaque sensaciones. mate. Podríamos Y poner, no era mío. a ver si se acuerdan de su primer jaque mate. Como experiencia, ¿no? Compartirlo, me parece interesante, me gusta, es una experiencia estética. ¿Cuál es mi primer? Yo no lo recuerdo, no lo recuerdo bien. Pienso que debe haber sido con mi padre o me imagino, quizás nunca le haya ganado, no lo recuerdo. Si no lo recuerdas, ¿por qué no te ha pasado? Eso iba a decir. Yo, por A mis ejemplo... hijos les gano, estoy jugando todas las noches y les gano a ambos. Todavía no me han ganado, pero no recuerdo mi primer jaque mate, no recuerdo. Yo sí que lo recuerdo, fue con un primo mío que trajo además, que has comentado un poco del ajedrez de Harry Potter, pues fue con un ajedrez de Harry Potter, que ellos empezaron a jugar por ese ajedrez, me acuerdo, y me acuerdo que le gané a mi primo, pero yo con mi padre he jugado decenas o cientos de partidas y nunca le he ganado. Y no sé si lo llegaré a hacer porque mi padre es un poco como yo, odia perder, entonces... Y es más, yo más de una vez le he dicho, nunca te dejes perder porque para mí no va a ser una victoria. Entonces, sí que recuerdo la primera vez, pero con mi padre no. Bueno, ya hay material para escribir. Mi primer jaque mate, si no lo recuerdo es que no lo viví, dice Manuel. A ver si quieren escribir los participantes mi primer jaque mate. ¿Se recuerda o no? No sé si es algo que se recuerda. Manuel, vos decís que... Yo por mi parte, recuerdo cuál fue mi primer jaque mate, que fue en una clase de ajedrez, que quedé muy sorprendido porque en realidad di un jaque mate del pasillo, después de haber aprendido, claro, pero no me di cuenta de que iba y seguí jugando yo y el otro también. La típica cuando aprendes a jugar que no sacas al rey del jaque porque tenías pensado mover otra pieza, y a las 2-3 jugadas pasó el profesor y dijo, bueno, pero esto es jaque mate, y yo quedé como sorprendido, bueno, ni yo me di cuenta ni mi oponente tampoco. Aprovecho para decirles que quedan 15 minutos, ya que estamos como habíamos pactado. David. Y muy entretenida viene la charla, así que sigo acá escuchándolos. Ya. Gracias, David. A mí me parece muy, muy, muy bonito, al hilo de lo que estamos hablando, cuando en un ámbito de escuela hablo siempre, ¿vale? Cuando una alumna, como me ha pasado esta misma semana, pero pasa mucho, lo que voy a contar, que te levanta la mano y me dice, profe, ¿esto es jaque mate? ¿No? ¿Esto es jaque mate? Y necesita que confirmes que es jaque mate, Sí. ¿no? Esta semana me ha pasado... Sí, esta semana me ha pasado con un mate de la COF muy bonito. Además, yo siempre lo fotografío. Lo estaba mirando por si podía enseñároslo, pero se va a ver del revés. Y siempre le hago fotos y siempre hago así fiestas. Y ella decía, uy, pues no quería hacerlo, ¿no? Y dio su jaque mate, ¿no? Y no lo sabe y siempre te pregunta para que tú hagas como el juez, el notario de este momento vital, ¿no? A mí me pasa, yo soy profe de ajedrez también, entonces a mí me sucede que todos los niños de 8, 9 y 10 años es como que sos yo lo que hice fue crear un equipo de evaluación de jaques mates, que tipo elijo uno de cada uno, entonces van entre los 5 y debaten si es jaque mate o no. Y eso me funcionó pila como para sacar el peso de que el profe validó que jaque mate, entonces eso 4 o 5, que aparte intento que no sean los que juegan mejor, los que están más despegados, sino mezclar un poquito, y le digo, tiene que haber debate. Entonces ya primero que los desalentás un poco, que estén siempre preguntando para validarse a ellos mismos, es como, no, tenemos ya los 5, no, a ver, y ya debaten entre los oponentes y ya cambia la cosa. Pero es buena esa del... Son espectadores de la partida y son los que definen, dan la última palabra si es un jaque mate. No están expectando. Son compañeros que están todos jugando, los 20 jugando. Están jugando al mismo tiempo. Claro, están los 20 jugando. Entonces yo estoy jugando con Manuel y ¿esto es jaque mate o no? Y Manuel me dice, no sé. Bueno, entonces, a ver, Leticia, David, Josué, Lourdes, Mauro, vengan por favor. Paremos que parar, vamos, miramos, a ver. No, acá. No es. Mirá, seguimos. Y así. Pero está bueno porque ya después... de que tenés que parar las partidas de los otros y todo, te empezás a revolver entre vos mismos y decís, bueno, vamos a decidir nosotros
¿te parece que es jaque mate? ¿No te parece? Y ahí empiezan a hacer... El cuerpo está presente, David. Se levantan, van a ver, vuelven. Ahí hay un movimiento escénico en esa clase. Totalmente, totalmente. Es interesante. Mis talleres son de altísima circulación de niños. Todo el tiempo están cogiendo. Uno me dice, che, ajedrez escénico. Algunas maestras me dicen, yo pensé que el ajedrez los iba a tener quietito todo. Le digo, no te equivocaste. Porque entran, están tipo, los dejo hablar fuerte, los dejo bromear entre ellos, no los hago hacer silencio y se divierten mucho más, ¿no? El poderse reír en voz alta. Y tal, entonces, tipo, las maestras siempre dicen, yo pensé que los iba a dejar quietitos y callados, como los veo en los torneos. Le digo, sí, cuando tengan 30 y jueguen torneos, quizás estén así. Pero ahora no tiene sentido. Bueno, eso nomás. Continúen, perdón. Me quedo con eso, Manuel, me parece. Mi primer jaque mate, yo lo compararía a mi primera vez en el escenario, ¿no? La primera vez que yo con mis alumnos, o sea, cuando van a un escenario, esa magia, ¿no? Es como, wow, una magia que puede no llegar, puede pasar también, ¿no? ¿Qué pasa si no llega? ¿Hay que llegar siempre al jaque mate? Esa es No. De hecho, mira, me encantó lo que contó David, porque cuando hablamos de creatividad artística, ¿no? Ahora que es el punto clave de la mesa, hablar del juego del ajedrez, pero como creación artística, que es lo que estamos haciendo, me parece muy importante que también veamos que la creatividad a veces la debemos generar nosotros con dinámicas como la que acaba de explicar David, ¿no? Es decir, una clase creativa es una clase donde el rol del docente de repente pasa al alumno porque ellos son los que validan jaque mate o lo que nos hayamos inventado, ¿no? Eso ya es creatividad también, eso ya es tener un aula participativa, ¿no? Y por supuesto que no tenemos por qué llegar a un jaque mate. De hecho, creo que una de las grandes claves del entusiasmo por el juego del ajedrez lo conseguimos si rebajamos las expectativas. Es decir, podemos jugar a una partida donde el primero que coma 21 puntos, ¿no? Por los valores nominales de las piezas, ¿no? La dama vale 9 o 10, la torre 5, caballo y alfil 3, peón 1. Quien coma 21 gana, ¿no? Generamos ahí un juego nuevo, creativo, donde es muy conocido lo que estoy contando, donde los chicos pueden ganar cualquiera de los dos con independencia del nivel de ajedrez técnico que se tenga, ¿no? Y estamos acortando la meta. No estamos diciéndole, dame jaque mate. Si no sé, profe, todavía eso me queda muy largo. Pero en cambio comer sí sé. Entonces voy a ir sumar también sé. Y ya vamos bajando los objetivos, vamos poniéndolos más alcanzables y se puede tirar a alguien toda su vida sin dar un jaque mate, como se puede tirar a alguien toda su vida sin dar un primer beso. No pasa nada. No, pero es lo que quería plantear cuando hablamos de los distintos niveles, los distintos objetivos. Pasa lo mismo, yo creo, en arte. Pienso, de vuelta, voy a la danza, pero yo no puedo hacer ballet y no voy a hacer nunca ponerme las zapatillas de punta. Las zapatillas de punta no son para todo el mundo, pero sí puedo hacer ballet, puedo bailar, ¿no? Como que tampoco hay como distintos objetivos y disfrutar también de esa experiencia en distintos niveles. No ir a llegar a ser profesional, sino disfrutar del juego por sí solo. El arte por el arte, el ajedrez por el ajedrez, sino la competencia, más allá de que yo sé que está presente el querer ganar. Me siento, ¿no? Con alguien, pero si cambio las reglas, si cambio mi objetivo de comer fichas, ¿no? De comer piezas, me parece interesante por ahí, desde los aportes en el ámbito educativo que tienen experiencia. Yo quisiera en estos minutos que quedan escuchar un poquito o leer a los participantes. Surgió un poco ese primer jaque mate, la primera partida también, recuerdos, ¿no? Yo para componer en arte muchas veces usamos, ¿qué disparadores usamos en arte, no? Eso, algo más desde nuestra intimidad. Quizás es una pregunta íntima, mi primer partida, mi primer jaque mate, no sé, capaz que voy o no lo recuerdo y no lo viví, como dice Manuel. Si quieren compartir por el chat, si la recuerdan o no. Ustedes dicen que es algo que se recuerda, se tiene que recordar. Yo diría que sí. Si me dan permiso, quiero participar. Sí, claro. Ok. No, pues miren, yo aprendí ya tarde, como a los 20 años. En 15 minutos, esta se mueve así, ya estás listo. Pues lógico, me ganaron. Pero toda la semana me estuvo ganando el mismo muchacho. Y ya como a los 5 días ya no me ganó.
No recuerdo cómo le gané, pero sé que gané yo. Y cuando ahorita que habló alguien del mate del pasillo, tengo un alumno que lo empecé a entrenar el año pasado. Su primer partida en su primer torneo, pues obvio, le tocó uno de la tabla de arriba, le tocó uno de tercero, y el otro muchachito pues lo estaba despedazando, pero como que se confió demasiado porque yo a mi alumno, aunque era su primera partida, él sabía matar, y de una, ¡pum!, un mate del pasillo, que no lo podía creer ni ninguno de los dos. Y aprovechando antes de que me quiten, como esta ponencia es de ajedrez y arte, no sé si ya leyeron este libro, miren, es una obra magistral de Arturo Pérez Reverte. Literatura, ajedrez, novela policíaca y una pintura, pues, que es de donde se basa la historia. Muy bonito las ponencias, me encantaron. Gracias. Bueno, yo diría que ahora están compartiendo mi primer jaque acá en el chat. Y también, ¿qué obras vinculadas al ajedrez? Bueno, Abigail nos compartió obras, muchas gracias. Pero ¿qué obras, si lo quieren poner en el chat? Bueno, David, Manuel, Abigail, ¿qué obras estén vinculadas al ajedrez? Películas, novelas, músicas, canciones, danzas, que puedan citar hoy. Capaz que son muchas, si tienen que elegir alguna. Capaz que yo nombré Harry Potter porque, bueno, cuando uno tiene niños, el ajedrez de Harry Potter es significativo. Bueno, ahí es que nos daría para... Mira, yo voy a hacer una cosa, voy a tomar el compromiso público de dejar por aquí un enlace a nuestro programa Aula de Jaque, para que todo aquel que, o a nuestro correo mejor, y todo aquel que me lo mande, pues nosotros le damos acceso a cuestiones de este tipo, de materiales artísticos, por ejemplo, porque aquí podríamos... Buenísimo. Me parece más sencillo hacer eso, ¿no? Sí. Y luego, si tuviera que elegir algo en literatura, por ejemplo, la defensa de Nabokov, bueno, me parece que es obra cumbre ahí, ¿vale? Y luego Unamuno, ¿no? Unamuno también tiene una obra maravillosa, que es el jugador de ajedrez Don Sandalio, ¿no? Y esa también es menos conocida, pero se escribió en el mismo año que la defensa, además. Así que me parece que por ahí nos podemos quedar con Don Sandalio, jugador de ajedrez, y con la defensa de Nabokov. Te va a elegir, yo sé que hay muchísimos, el abanico, ¿qué obra elegiría? Acá están contando los primeros jaques, que los recuerdan, si lo recuerdan lo tuvieron, me encantó. El que no lo recuerda no lo tuve. Me voy frustrada o voy a ganarle a mis hijos ahora, Termino el Zoom y me voy a ganarle a mis hijos, uno tras otro para recordarlos. Me parece excelente, Leticia, me parece excelente. Bueno, quedan 5 minutos, en realidad quedan menos, 4 minutos, pero tómense Estoy leyendo, igual se guarda todo, ¿no? Guardás el chat, David, guardamos... No sé si ahí me dejaste porque no sé si el chat se guarda. Lo que sí estoy seguro que esta charla está siendo grabada, está subida a la nube, y la charla la van a subir después de que procesen todo el material a la web de Ajedrez para la Convivencia, eso seguro. El eso chat va a se pasar. puede guardar, yo lo estoy guardando, guardar chat. Bien, está, además, no sabía. Pero, o sea, que antes de cerrar el Zoom, yo guardo el chat. Está genial, porque así sí. siguen escribiendo. Hecho, seguimos totalmente. Con el primer jaque Me mate. encanta. ¿Qué obra de arte elijo que esté vinculada al ajedrez? Manuel ya nos compartió la suya. Los dos Manuel Gilberto, Manuel Arzuaga. Si quieren compartir por el chat qué obras vinculadas al ajedrez les fueron significativas, les son significativas, usan a veces para motivar. Que hay talleristas de ajedrez, acá sigo leyendo, antes de despedirnos. Yo, por ejemplo, como libro, diría el de Aaron Inzovich, Mi Sistema, creo recordar que se llamaba, y como película hay un montón, hay un sinfín y no sabría decir cuál exactamente. Pero hay que elegir una, esa es la opción, hay que elegir. Yo elegiría, y quizás es porque lo he vivido personalmente, una que se hizo en Uganda con Disney, La Reina de Katwe. Y elijo esta porque yo la he vivido con tanto la artista real, la ajedrecista, como con el profesor, que era Robert Catente, como con la propulsora, que era Beatriz Marinello.
he tenido ese trato personal y yo antes de ver la película, antes de que se lanzase, ya estaba hablando con ellos. Y esa película, por ejemplo, ahora que recuerdo que antes hemos hablado un poco cómo atraer el ajedrez o cómo crear ese puente para unir, yo recuerdo cómo esa película atrajo un montón de expectación para el ajedrez, y no era solamente de ajedrez, demostraba cómo una niña que no tenía prácticamente ni para comer, que jugaba con unas chapas de los refrescos, cómo gracias al ajedrez, aparte de económicamente ir para arriba, culturalmente salió, todo su pueblo se enriqueció del ajedrez, y eso le hizo ver mundo. Y bueno, yo diría que esa, porque es muy filosófica y a la vez es ajedrecística y a la vez muestra ese arte que había. Bien, gracias. Nos queda un minuto. Yo, para guardar en el chat, de nuevo, si quieren compartir alguna obra, para terminar con esto, yo agradezco esta invitación, me quedaría charlando antes de ir a jugar. Y ir a ganarles si es que puedo. Quizás sea el primer jaque de mis hijos hoy de noche y lo recuerden ellos. Agradezco a todos, primero la invitación, a David, a Manuel, a Abigail, a David, a los dos David, y espero volver a encontrarnos pronto, virtualmente o presencialmente, quién sabe. Ojalá. Yo he vuelto al ajedrez ahora en esta semana con esta invitación, así que creo que ahora que volví no me salgo. Genial, Leticia. Para ganarle a tus hijos, la constancia. La constancia de aprender. Hay algo que están usando mucho los gurises, que es el tema de ver videos en YouTube que enseñan cosas, que es como, bueno, por supuesto es más segmentada la información, pero está muy buena. Pero aparte de eso, bueno, al margen de eso, que era de lo que estabas hablando, quiero agradecer a Abigail, a Manuel, a David, a vos, a todos los que han estado ahí, que los vi muy activos. Esta fue la mesa más activa que tuve, más interactiva que tuve. Los felicito, en serio. Les agradezco muchísimo por cómo fluyó y por la cantidad de material que generaron y las cosas hermosas que hablaron. Así que realmente me sentí muy cómodo. Les agradezco a todos. Leticia, copia tranquila el chat, yo no voy a cerrar la sala. Lo guardo porque me resulta muy interesante. Total. Ahí va, ya lo guardé. Espero que haya quedado y ahora me lo va a mostrar. Lo tengo guardado. Y de corazón les digo, ojalá en el próximo congreso, sea en Uruguay o donde sea, nos podamos ver todos cara a cara, que se termine esto de una vez. Y poder compartir de repente un momento mucho más grato, que es diferente. Estas cosas, si llegamos a este nivel de emotividad e intimidad mediante Zoom, imagínense cara a cara, es muy diferente, ¿no? Estamos de acuerdo. En cara a cara vamos a llegar al primer beso o al primer jaque seguro. Por favor. Totalmente. Bueno, seguiremos en contacto entonces. Esto recién empieza, podemos decir. Seguimos en contacto, siguiendo cruzando el arte y el ajedrez, y el ajedrez con el arte. Muchas gracias de nuevo a todos, un placer conocerles por Zoom. Seguiremos en contacto y bueno, podremos revisitar la charla. Sí. Voy a ver si puedo el chat también, porque a veces es lindo ver qué compartimos, qué se escribieron, están los links que subieron también. Yo no recuerdo, francamente. Creo que se puede guardar con el chat pasando, pero yo no configuré eso. Lo configuró una sola persona de la federación, que fue Edgardo, para todas las charlas. Pero después podemos averiguar, porque quizás estemos... Se puede perfectamente, mira, lo acabo de hacer ahora sin querer, como quien da jaque de la cosa así y tal. Abajo del todo sale como 3 puntitos suspensivos, abajo del chat, digo, y si le das ahí te pone guardar el chat. Y algo ha pasado. Bien fácil. Yo también he probado, espero que esté quedando. Más fácil. Estoy probando, no soy muy habilidosa, pero bueno, espero que sí, que haya quedado guardado en mi escritorio y después lo comparto. Abigail, ¿querés decir algo? Bueno, nada, un placer haber compartido. Justo se te cortó. Me quedo con ustedes, bueno, agradecida por la invitación. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Agradecerles porque he aprendido un montón en esta hora de ustedes. La verdad que un honor haber compartido con personas tan reconocidas y tanta trayectoria en el ajedrez, así que les agradezco y gracias por la invitación. Espero encontrarlos en algún otro evento. Genial. Pues igualmente. Muchas gracias.
Bueno, David, no sé, Manuel, Leticia ya Sí, bueno, yo por mi parte, muy breve, las gracias y como ha dicho David, pero no Sierra, sino nuestro David uruguayo, yo creo que el grado de intimidad que se ha creado, la atmósfera amable, ¿no? Desde un primer momento, se me ha hecho cortito. Y mira que aquí son las tantas de la noche. Así que bueno, ya repetiremos. Muchas gracias por la invitación, por la participación, por la compañía. Y bueno, pues volveremos a vernos seguro. Totalmente. Sí, por mi parte, ha sido un placer. Como ha dicho Manuel, a mí se me ha pasado volando el tiempo. O sea, acabo de mirar el reloj hace un rato cuando habías dicho faltaban 5 minutos y, ostras, muy rápido ha pasado. Y eso dice un poco, ¿no? Lo bien que ha sido, lo amena que ha sido la conversación. Y ojalá la próxima sea en persona, porque aquí intimamos mucho, está muy bien, pero en persona es mucho mejor. Y, sí, claro. Y ojalá, claro. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto presencialmente. No sé en qué parte del mundo será posible y en qué momento. Pero bueno, les dejo un mate que no es un jaque mate, pero acá todavía temprano en Uruguay. Y saludos. 20:25, exactamente. 20:25, un sábado. Y ustedes son casi las 12 de la noche, ¿no? No, ya son más. Las 12:25, sí. 12:25, bueno, está. Buenas noches, que descansen. Es una hora perfecta. Que pasen bien, Bueno. Voy a cerrar la sala. Y realmente, como les dije, a todos los participantes también, un gustazo. Que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.